Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Voy a hacer una breve presentación de lo que vamos a exponer ahora, en particular el secretario de Comercio, Augusto Costa, que es el estado de situación, avance y algunas circunstancias y elementos vinculados al desarrollo del programa Precios Cuidados, que es un programa que se ha implementado formalmente hace no tanto tiempo, si bien hemos tenido un gran éxito en que la gente conociera de su existencia y se hiciera parte y carne de este programa. El programa Precios Cuidados fue preparado durante el mes de diciembre y puesto en marcha formalmente aquel 6 de enero, no hace demasiado tiempo, donde se anunciara una lista de 194 precios que se habían acordado voluntariamente con el sector privado. Se trata de precios de productos que se comercializan en cadenas de supermercados, la cual en la versión del 6 de enero abarcaba 1.300 bocas de expendio y que tenía que ver con una canasta diseñada con el propósito de abarcar 66% aproximadamente del consumo de alimentos y bebidas de aquellos ciudadanos que tienen ingresos más vulnerables. Entonces es una canasta que apuntaba precisamente a dar certidumbre, a dar una perspectiva sobre la evolución de los precios y que incluía algunas novedades con respecto a lo que veníamos haciendo en materia de acuerdos de precios. La primera de ellas es que se trataba de un acuerdo no solo con las bocas de expendio, con el eslabón comercial, sino además con los productores, de forma tal de que la garantía con respecto al precio y al abastecimiento venía dada por las dos partes centrales de la cadena. Esto nos permitía evitar aquellos problemas que ocasionalmente se presentan, que tienen que ver con que en la boca de expendio no está el producto y el supermercado dice que esto es culpa del productor y el productor dice que esto es culpa del supermercado, que ellos lo han entregado o que hubo algún problema en la provisión. Esto quitando las obvias particularidades y características del sistema comercial, que es un sistema que tiene una cadena logística, a veces de frío, a veces de distribución, que hace que no todo el tiempo y en todos lados estén todos los productos que el supermercado tiene en su lista de productos, ¿no? Siempre hay algún faltante. Los supermercados nos decían que estadísticamente el abastecimiento abarca aproximadamente el 80%, es decir, que hay un 20% de los productos generales, no por nuestro acuerdo ni nada parecido, un 20% de los productos que naturalmente faltan por diferentes circunstancias. Y también hay, por supuesto, horarios en los que a primera hora, cuando se reponen las góndolas, aparecen todos los productos, pero después se van agotando, después depende del día de la semana. Bueno, hay un montón de circunstancias que explican las cuestiones del abastecimiento. Sin ponernos en mucho detalle, lo que se hizo es un acuerdo con tanto productores como comercializadores, inicialmente, para 194 productos. Es un acuerdo anual que, sin embargo, va a tener rondas de intercambio periódicas, a ver qué ocurrió con los costos de cada uno de los productos, con el abastecimiento, para ir ajustando algunos detalles. Es decir, que lo que se espera es que, dado que voluntariamente tanto los productores como los supermercados suscribieron este acuerdo con el gobierno, lo que esperamos es que este acuerdo tenga un cumplimiento. ¿Qué papel le queda al Estado después de haber hecho este esfuerzo de trabajar en la coordinación de diferentes sectores para que pueda ocurrir ese acuerdo amplio? Y después le queda el papel, primero, de ir ampliándolo hacia el interior, hacia cadenas comerciales más pequeñas, hacia supermercados de proximidad, como es el caso de los llamados chinos. Bueno, ir trabajando para que el acuerdo vaya ganando mayor extensión
y sea todavía más abarcativo, porque hay localidades que no tienen una sucursal de una gran cadena de supermercados, o bueno, para que llegue a la mayor cantidad de gente. Y después, por supuesto, además de seguir trabajando, de hacer el seguimiento en términos de costos, que nos permite tener un verdadero observatorio de lo que está ocurriendo con los alimentos y las bebidas en el país, en sus costos, en su producción, en la capacidad instalada de las industrias, en el consumo. Bueno, además de hacer todo ese seguimiento, por supuesto que el Estado, en particular las atribuciones caen mayormente sobre la Secretaría de Comercio Interior, hoy Secretaría de Comercio, ¿no? Tiene que controlar el cumplimiento, porque esto ha sido un compromiso. Tiene que controlar el cumplimiento. Y es en ese camino donde hemos visto dos tendencias. En primer lugar, a partir de aquel 6 de enero, hemos observado una mejora permanente, sistemática, en el cumplimiento medido a través de, por un lado, el sistema de inspectores con los que cuenta la Secretaría de Comercio, pero sobre todo y especialmente con algo en lo que hemos sido muy exitosos, porque es una cuestión que este gobierno toma como de altísimo interés y sobre la que hemos trabajado nosotros como funcionarios, pero también la presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, lo ha planteado de esta manera, que es que haya un involucramiento de la sociedad civil. Dicho de otra manera, poner las cosas en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que se han involucrado municipios, provincias que han firmado acuerdos y también asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que han trabajado para ir simplemente monitoreando el cumplimiento con el entendimiento que si los productos no están o están más caros, afecta a su bolsillo, el bolsillo de la gente, no al gobierno, el bolsillo de la gente. El damnificado, si no funciona bien el programa, es el consumidor. El consumidor tiene derechos en la Argentina, incluso constitucionales. Entonces, ha habido una enorme movilización, tanto de particulares que han adoptado el sistema del reclamo o la denuncia, tanto cuando hay un faltante como cuando cambia el precio. Ha habido aplicaciones de celulares que creo que no las ha elaborado el gobierno, han sido particulares que también han aportado con esto y han tenido récord de descarga. Creo que era un récord de descarga en los teléfonos celulares, una de estas aplicaciones para ver precios cuidados. O sea que la gente se está involucrando, está llamando al 0800 de la Secretaría de Comercio, está también en sus municipios, en sus provincias, a través de sus organizaciones, marcando cuándo los productos no están, cuándo no están. Y en base a esos faltantes, la Secretaría de Comercio, tal como lo ha dicho el primer día el secretario, actúa. Actúa no de manera sumarísima, es decir, no porque falte un producto es que hay que aplicar una sanción, porque puede faltar ocasionalmente, después ser repuesto. Así que hay que iniciar una investigación, hay que dar derecho a descargo y en caso de que injustificadamente haya algún problema en el abastecimiento y se esté violando el acuerdo, el Estado debe tomar su lugar y sancionarlo. Así que estamos ya anunciado el jefe de gabinete, lo ha dicho el secretario también, que hay sanciones y se van a comunicar algunas de estas sanciones, lo cual simplemente quiere decir que el programa se desarrolla con normalidad, que crece, que mejora, que es cada vez más abarcativo, pero que también se han encontrado incumplimientos indebidos y entonces corresponde al Estado sancionar, tal como le corresponde a quien cometió la sanción, discutirla en su momento cuando ha sido citado y después, son las reglas del juego, si se trata de una multa, pagarla, ¿no? Y seguimos trabajando para que el cumplimiento sea cada vez mejor. Quiero decir algo con respecto a la participación popular que tiene este programa, que nos tiene muy satisfechos, porque tiene dos elementos. En primer lugar, el llamamiento a que la población, los argentinos, contribuyan a cuidar lo que es de ellos, porque el salario de una persona no es del gobierno, es de esa persona. Y la verdad que si en algún comercio o en alguna producción se cometen abusos, los abusos son primero que nada contra esa persona, después contra el conjunto, pero primero contra esa persona. Le están metiendo la mano en el bolsillo. Y si es injustificado esto, entonces tiene un derecho, nace un derecho, y es el derecho a reclamar. Y ese derecho está siendo carne en mucha gente y en las conciencias. Y esto viene derivado de una segunda cuestión que era la que quería mencionar. Anunciábamos el otro día el índice de precios al consumidor nacional urbano.
y sus resultados. Si ustedes observan rubro por rubro, alimentos y bebidas, vivienda, alquileres, transporte, salud, servicios de salud, uno va viendo las 9 divisiones del índice y se puede dar cuenta, porque no hace falta ser un erudito, para darse cuenta que de esas 9 divisiones, en la fijación de esos precios, el gobierno tiene poco que ver. O sea, el gobierno no remarca, el gobierno no aumenta los precios. Y se había instalado, lo digo impersonal, pero hay quienes pretenden instalar que si uno va a un comercio y lo que va a comprar decía 10 y cuando está entrando le ponen 14, eso lo hizo el ministro de Economía, el secretario de Comercio, la presidenta de la Nación, no sé quién del gobierno hizo eso. Yo veo que los que cambian los precios son los comerciantes, son los productores, y sin ánimo de acusar a nadie de nada, porque habrá quien tenga sus motivos, pero debe explicarlos también, porque si no pareciera que con esta idea de echarle la culpa al gobierno de cómo está el clima, de si sube mucho la temperatura, y de todo esto se ha instalado que el gobierno, la función que tiene es subir los precios, cuando el gobierno tiene la función contraria, que es la que estamos haciendo con precios cuidados, cuidar los precios, o más bien ayudar a la ciudadanía que tiene el poder, porque ese poder está derivado en el gobierno, a controlar los precios y a cuidarlos para cuidar el bolsillo de la gente. Al comprender que, y es una maniobra perversa hacerle creer a cada uno de los que somos realmente damnificados de comportamientos que a veces tendrán sus explicaciones, pero muchas veces no las tienen, y lo hemos observado este mes de enero, donde decía yo, se habían aumentado los precios porque el dólar ilegal estaba en 13. Decían que estaba en 13. Después se aumentaron los precios porque el dólar oficial estaba a 8. Después se volvieron a aumentar los precios porque se esperaba que el dólar después estuviera a 20. Y después se aumentaron los precios más por si acaso. Y eso parece que es todo culpa del gobierno. Pero no, fue una equivocación de alguien que tomó una decisión errónea, probablemente influenciado por esos agoreros que todo el tiempo están diciendo que las cosas van a andar mal y van a andar cada vez peor y marchamos hacia el acabose. Cuando no es así, y ocurrió porque decían que el dólar oficial iba a escalar a 13 pesos en los primeros días, después del 21 de enero. Y decían que los paralelos se iban a ir a 40, pero ¿qué puedo decir? Yo no quiero más que simplemente remitirme a los hechos, no quiero vaticinar el futuro, ni hacer predicciones. Lo único que digo es que los que se equivocaron, cuando se equivocaron, por favor, que se hagan cargo también de eso. Y se hagan cargo de los efectos, porque como en economía hay muchas decisiones que uno toma, pero que tienen que ver con el futuro, porque uno decide que se va a comprar una casa en cuotas, entonces tiene que pensar cómo va a ser su salario, por ejemplo en Procrear, porque las casas en cuotas hasta hace poco prácticamente no existían, pero tiene que pensar cuál va a ser su salario, si va a tener o no empleo, cuál va a ser la cuota, tiene que tomar una decisión para el futuro. Y si todo el tiempo le están machacando que ese futuro es negro, oscuro, apocalíptico o directamente no hay futuro, probablemente decida no hacer determinada cosa que le convenía. Lo mismo que un comerciante, si le dicen cuando vayas a comprar el producto que tenés que reponer, no va a estar, no te lo van a vender o va a salir el doble, probablemente buena fe, si cree eso, duplica el precio. Pero eso está mal. Y hay quienes se dedican sistemáticamente a decir no que a este gobierno, no que a la política de precios cuidados, sino que a la Argentina y a los argentinos nos va a ir cada vez peor. Entonces, se toman decisiones equivocadas y en economía eso tiene efectos, y efectos muy reales. Porque si a uno le aumentan 20% el precio de un día al otro, resulta que le han robado 20% del sueldo. Y eso no está bien y no tiene justificación. Y este gobierno, por supuesto, que tiene objetivos muy claros y que los ha dicho siempre. Bueno, último comentario con respecto a esto, porque hoy venía escuchando que el problema era que el gasto público era muy elevado. Y eso era lo inflacionario, decían. O sea que aumenta una botella de agua porque el gasto público es muy elevado. Perfecto, supongamos. Ahora digo yo, más allá de esa explicación monocausal, mecánica y complicada de por qué cambia el precio de una botella de agua mineral, ¿no? Más allá de eso, me pregunto yo, aquellos que están machacando y machacando con que hay que bajar el gasto público, porque se dicen que
¿Esto qué ocurre? Es por aquello que arranque el gobierno reduzca el gasto público. La pregunta es, señores, ¿no se pueden sacar un poquito la máscara y decirnos en qué quieren que el gobierno reduzca el gasto público? ¿En qué rubros? Porque este gobierno está dispuesto a discutir. Porque lo ha hecho muchas veces. Aquellos que piensan que la jubilación tiene que bajar, que los salarios públicos tienen que bajar, que el empleo público tiene que bajar, que las obras deben suspenderse, que la construcción de viviendas, de carreteras, hay que descontinuarla, que las vacunas que el gobierno subvenciona deben suspenderse, que la asignación universal por hijo no debe existir más o debe reducirse en un porcentaje. Porque algunos de ellos se aplaudieron cuando un gobierno no hace mucho bajó 13% los salarios públicos, un gobierno que no es el nuestro. Habrá sido porque subía el precio del agua mineral, que todos los empleados públicos tenían que resentir su ingreso. Siempre los sectores que quieren ver a un Estado débil, a un Estado chico y unos argentinos confundidos, siempre han pregonado que hay que reducir el gasto público, que hay que reducir el crédito, que hay que reducir las prestaciones, porque eso es inflacionario, porque eso es recesivo, porque eso fomenta la vagancia, la droga, el juego, y vaya a saber cuántos males. Pero que se saquen la careta y digan qué es lo que quieren, que bajen las jubilaciones. Bien, discutamos con todos los jubilados también, y discutamos con los 2,5 millones de jubilados que pasaron a hacerlo por las políticas de este gobierno, quiénes de ellos se tienen que ir porque su existencia hace que suba el agua mineral. Y también esos niños que, gracias a la asignación universal y sus madres, esos hospitales, esas escuelas, ¿cuáles no tienen que existir? Por este motivo, y si no es por este, será por otro, será porque los organismos de afuera dicen que hay que hacerlo. Así que ya conocemos, es monotemático, es monocorde, es reiterativo. Este gobierno tiene los objetivos claros: generar una Argentina próspera, que crezca, que tenga producción, que tenga empleo, que tenga educación, que tenga salud, que tenga mejor distribución de la riqueza y que tenga mejor poder adquisitivo de los salarios. Son objetivos inclaudicables del gobierno nacional. Las medidas a veces serán unas, a veces serán otras, pero el objetivo es inclaudicable. Hay otros que, como tienen objetivos inconfesables, lo único que piden siempre es lo mismo, pero con otra excusa. Entonces los precios deben subir por esto, por aquello, y está bien que lo hagan. ¿No será que quieren que los precios suban? Hacia la Argentina le va peor. En lugar de ponerse del lado de los que estamos cuidando, se pone del lado de los que atacan toda medida del gobierno y piden otras cosas que ya conocemos porque fue el plan permanente durante 30 años. Bajar el gasto público, bajar la educación, bajar la salud, vender el patrimonio nacional, entregarnos a intereses que en Argentina tuvieron su reinado, pero ya no lo tienen más. Así que ahora vamos a hablar de nuestra política y cómo está funcionando. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que voy a hacer es simplemente pasar y repasar esquemáticamente todos los conceptos que el ministro acaba de exponer y en particular respecto a la política de administración de precios que lleva adelante la Secretaría de Comercio, que, como mencionó el ministro, es plenamente consistente con los objetivos generales de la política económica y contribuye a esos objetivos. Entonces, este programa de precios cuidados que, si bien, como decía Axel, no hace más de un mes y un poquito que está vigente, ya está completamente instalado en la sociedad argentina como una política por parte del gobierno que empodera a los consumidores, que le da herramientas, que le da instrumentos para que tomen decisiones y que permite que ciertas prácticas que atentan contra los objetivos de la política general, contra el bolsillo de los argentinos, se vean limitadas precisamente porque tenemos hoy un programa que ya tiene un desarrollo y que permanentemente progresa y va a seguir haciéndolo. Entonces, ¿dónde arranca este programa? Con la convocatoria a 2 conjuntos de actores que pertenecen a los eslabones de comercialización final y de producción de bienes de consumo masivo que representan gran parte de las bocas de expendio del canal minorista y de las empresas que producen bienes de consumo masivo. Entonces, lo que hicimos el mes de diciembre fue convocar
a los principales actores del canal minorista y del canal productor para establecer de una manera consensuada un esquema que permita cumplir con los objetivos de las empresas y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de la política del gobierno. Por el lado de los objetivos de la política del gobierno, el objetivo era brindar a los consumidores una canasta de referencia para que al momento de tomar su decisión de consumo puedan efectuarla de una manera informada. Por el lado de los objetivos de la empresa era que sus productos puedan llevarse a los mercados de una manera en la cual no le generen ningún tipo de pérdida, ningún tipo de problema de rentabilidad. Es decir, el planteo inicial fue, vamos a hacer una canasta donde tanto el canal de comercialización como las empresas encuentren márgenes de rentabilidad que les permitan cumplir con sus objetivos. Y eso para el gobierno era un planteo inicial porque después era lo que nos iba a permitir dar precios de referencia para todo el resto de los artículos que no están en la canasta, pero que son parte del consumo masivo. Con 10 supermercados, 10 cadenas y 65 empresas proveedoras, hicimos este ejercicio, hicimos este planteo. Hubo negociaciones entre estos actores donde el gobierno participó y donde el gobierno constató que los precios a los cuales se iban a ofertar los productos al consumidor final eran razonables desde el punto de vista de los costos y de los márgenes de rentabilidad que incluso en el proceso de discusión implicó respecto a los precios vigentes en el mes de diciembre una reducción promedio de la canasta de 7%, es decir, la misma política también permitió reducir ciertos precios que, como decía Axel, por algún factor especulativo o descontando algunos escenarios catastróficos que nunca iban a llegar, habían cargado a los consumidores, porque en última instancia los terminan pagando el precio mayor son los consumidores, un costo innecesario. Esa canasta ya la presentamos y la anunció Axel, 100 tipos de productos con 194 precios en los rubros de consumo masivo habituales que permitieron entonces que todos los consumidores en el marco de la política de precios cuidados tenga por lo menos una referencia cierta sobre ciertos consumos esenciales de cuánto es que se venden en las principales cadenas de supermercados. Este fue el primer planteo y fue donde arrancó la política vigente desde el 6 de enero en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Rápidamente, una semana después, se extendió el programa a la costa atlántica, también en las mismas cadenas de supermercados y ya en una primera instancia la política y el programa de precios cuidados tuvo una primera expansión territorial en aquellos lugares donde gran parte de los argentinos veranearon este verano. La canasta de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires entonces se extendió con los mismos precios a la costa atlántica, al partido de la costa y a los principales destinos turísticos para que quienes estaban veraneando tuviesen también precio de referencia. Desde la semana pasada, el programa también ya se extendió a todo el país de dos maneras. En primer lugar, a través de las sucursales de las cadenas nacionales o las cadenas que tienen alcance nacional de supermercados en todas las principales ciudades del país, que llevó la cantidad de bocas de expendio a 1.500 sucursales de estas cadenas en todo el país y de la canasta de 194 productos que se ofrece en cualquier gran ciudad o ciudad donde alguna de estas empresas de supermercados tiene sucursales, 78 productos de los 194 tienen el mismo precio que la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los productos, algunos salen más, algunos menos, pero en ningún caso, dependiendo de los costos logísticos y transporte, la diferencia respecto a Ciudad de Buenos Aires supera el 8%. ¿Sí? Es decir, ese es el esquema por el cual a través de las cadenas nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos se extendió el acuerdo y hoy está vigente. Y respecto a otro conjunto de comercios, supermercados que están nucleados en dos grandes asociaciones, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, que son fundamentalmente cadenas de supermercados regionales. También desde la semana pasada está vigente el programa en 310 sucursales de estas cadenas que abarcan gran parte de las provincias argentinas.
es por la forma en la cual se comercializan los productos de estas cadenas y sobre todo cómo es la distribución de los productos hacia estas bocas de comercialización, la canasta es más acotada, es de 78 productos, pero los supermercados de Casa y Fasa garantizaron el mismo precio de todos estos 78 productos en todo el país. Entonces ya tenemos hoy en día un programa que tiene extensión territorial nacional, es decir, es una política federal de administración de precios y de precios de referencia, que avanza también en paralelo con otros formatos de comercialización, como son los supermercados de origen asiático, con los cuales ya tenemos bastante avanzado. De hecho, se anunció un principio de acuerdo con una canasta que estamos terminando de definir porque también hay muchas particularidades en este tipo de formato de comercialización, pero muy rápidamente también se van a poder incorporar gran parte de estos comercios que involucran 10.000 supermercados a lo largo y a lo ancho del país, para que también en ese formato aparezca la política de precios cuidados como referencia para los consumidores para tomar sus decisiones. Todo este esquema que involucra una cobertura nacional, es decir, en todo el país, 65 empresas proveedoras, 10 cadenas nacionales y cientos de sucursales de cadenas regionales, exige una coordinación, exige un sistema de gestión para poder llevarlo adelante que involucra desde funcionarios de la Secretaría de Comercio hasta representantes de diferentes actores que Axel fue enumerando y que confluyen en lo que es este sistema de gestión que esquemáticamente tenemos acá en la pantalla. Les voy para que vean la complejidad del sistema y cómo, mediante la coordinación y articulación, esta política fue creciendo y fue avanzando. En primer lugar, la Secretaría de Comercio, como autoridad competente, es la que nuclea todos estos actores y los coordina y los articula. Tenemos un sistema denominado Sistema de Alerta Temprana, donde los supermercados y los proveedores alertan permanentemente sobre algún problema que pueden tener, como decía Axel, circunstancialmente, para poner a disposición de los consumidores algunos de los productos de la canasta. Es decir, por algún problema de logística, por algún problema en la planta que impide abastecer plenamente la demanda, o cualquier otra situación que coyunturalmente exija o traiga algún problema, o el supermercado, en caso de que el proveedor no lo entregó, o el proveedor, en caso de que no pueda abastecer, alertan y la Secretaría de Comercio arbitra los medios para, en primer lugar, comunicar a los consumidores sobre este faltante temporal y, segundo, restablecer la situación de abastecimiento rápidamente para que permanentemente todos los productos de la canasta o la mayor cantidad de ellos esté disponible al precio acordado en cada supermercado. Por otro lado, tenemos toda la red de actores que contribuyen al seguimiento y al monitoreo de la política, y que justamente ese es el objetivo de la política, empoderar a diferentes actores para que contribuyan al seguimiento, al fortalecimiento de la expansión de la política. Diariamente, en nuestro centro de atención al consumidor, atendemos entre 1.500 y 2.000 llamados, es decir, el 0800-666-1518, que cada día amplía más la cantidad de líneas y la cantidad de operarios para poder atender este gran volumen de contactos que recibe la Secretaría de Comercio por parte de consumidores que al ir a hacer sus compras y al no encontrar algún producto, al encontrar un precio distinto, al no encontrarlo señalizado, se comunican, nos alertan, nos informan y nosotros podemos tomar las medidas correspondientes para evaluar y restablecer la situación de cumplimiento del acuerdo. También tenemos la incorporación diaria de direcciones de defensa del consumidor municipales y provinciales, es decir, estamos armando toda una red municipal de precios cuidados donde los distintos representantes de los municipios, de las oficinas de defensa del consumidor de cada municipio, contribuyen también a la política junto con los intendentes, con quienes firmamos un acuerdo para cooperación y para desarrollar toda esta red, mediante también una terminal en el municipio del sistema de gestión, donde de manera online van informando sobre los relevamientos que realizan, la situación de incumplimiento, los problemas que observan en aquellos supermercados o tiendas de comercialización de sus municipios, para que la Secretaría de Comercio permanentemente esté monitoreando y actuando ante incumplimientos.
Lo mismo asociaciones de defensa del consumidor con las cuales nos hemos venido juntando y que también están incorporándose al sistema de gestión de precios cuidados como usuarios con terminales propias para también informar. La Secretaría de Comercio también realiza relevamientos periódicos en todos los supermercados para velar por el cumplimiento del acuerdo y la página web precioscuidados.com también tiene un formulario de contacto donde se pueden realizar comentarios, observaciones, denuncias, etc. Y estamos recibiendo 500 formularios por esa vía todos los días, además de entre 16.000 y 20.000 visitas a la página todos los días de consumidores que se informan respecto a la canasta de referencia. Tenemos también en desarrollo 3 mecanismos, 3 canales de comunicación más con la Secretaría de Comercio para continuar con el cumplimiento de esta política, que es un sistema de alerta por SMS que está en desarrollo, un aplicativo oficial de la Secretaría de Comercio para hacer denuncias y poder controlar el cumplimiento del acuerdo a partir de los teléfonos celulares, que como decía Axel, ya afortunadamente hubo iniciativas por parte de diferentes personas que con una proactividad absoluta, que es parte de lo que este gobierno fomenta y trata de impulsar con esta política, desarrollaron aplicativos y como decía Axel, uno de ellos, Precios OK, tuvo la verdad una cantidad récord de descargas, creo que en el top 10 de descargas de aplicativos para celular estas últimas semanas, lo que quiere decir que hay un montón de consumidores que a partir de, primero, el desarrollo de la política y segundo, la necesidad de ser parte de la política, se están bajando las aplicaciones para utilizar al momento de realizar sus compras. También estamos desarrollando páginas de Facebook y Twitter para cerrar todo lo que son las diferentes alternativas de comunicación y de monitoreo por parte de todos los consumidores de este programa. Entonces, es un programa muy complejo por la cantidad de actores que involucra, pero que con la articulación y coordinación de todos ellos entendemos que va a permitir cumplir con los objetivos de todos, que es cuidar los bolsillos como consumidores, permitir que el gobierno, mediante su política de administración de precios, pueda contribuir a los objetivos de generales de la política económica y que en la medida en que el compromiso de supermercados y de empresas es cumplir con el acuerdo, que también toda esta serie de canales de información les permita ajustar los detalles que tienen que ajustar. Los causales de incumplimiento del acuerdo, es decir, presentado quiénes son los actores, cuál es la canasta, cómo se fue desarrollando a lo largo y a lo ancho del país y cómo es el sistema de gestión, lo que estamos ahora ya avanzando es en, primero, el monitoreo del cumplimiento del acuerdo y segundo, la sanción por los desvíos al cumplimiento. Básicamente hay 3 parámetros que al momento de conformar esta política, los supermercados y las empresas se comprometieron a cumplir. En primer lugar, que el producto esté abastecido, es decir, que esté en góndola en cantidad suficiente el producto de la canasta. En segundo lugar, que esté señalizado, es decir, que cualquier consumidor pueda identificar perfectamente qué producto está bajo el programa Precios Cuidados. Y en tercer lugar, que el precio sea el acordado, es decir, que el precio que se cobra por este producto sea el que se consensuó con las empresas y los proveedores. Entonces, estos 3 son los aspectos que hacen al cumplimiento de la política. Cualquier falta en materia de abastecimiento, señalización o precio es causal de incumplimiento y por lo tanto de sanción. Entonces, cuando un consumidor llama al 0800 y dice estas galletitas no estaban en góndola, eso involucra un incumplimiento de un acuerdo voluntario por parte del supermercado y de la empresa que amerita una intervención y una sanción, porque por ahí escuchaba, ¿cómo van a sancionar si es un acuerdo voluntario? Justamente, es un acuerdo voluntario donde todos se comprometen a cumplir con determinadas pautas, cualquier incumplimiento o desvío debe ser sancionado para que la política y el marco general acordado tenga sentido. Eso en cualquier acuerdo, obviamente, la sanción o la penalización está involucrado. Entonces, estos son los 3 grandes aspectos que se controlan y que a partir de las inspecciones que hace la Secretaría de Comercio, ya sea espontáneas o a través de denuncias o a partir de denuncias, se monitorea en cada uno de los supermercados. Nuestros relevamientos nos permiten
informar que de las 9 bocas de comercialización o las 9 cadenas que son parte del acuerdo, en el ranking de incumplimiento, el supermercado que menos responde a los compromisos acordados es Día, después Chango Más, después Walmart, cuarto lugar Bea, quinto lugar Carrefour, sexto Coto, séptimo Jumbo, octavo Disco y noveno Carrefour Express. Es decir, en materia de abastecimiento, es decir, cuando uno va a los supermercados a ver el cumplimiento de la presencia en góndola de los 194 productos, este es el ranking de cumplimiento. Quiero hacer un par de salvedades. En primer lugar, la tasa de cumplimiento general del acuerdo fue mejorando sustancialmente de semana a semana. Es decir, desde el inicio del programa hasta la actualidad, en promedio, la tasa de cumplimiento en materia de abastecimiento cada vez es mayor en todas las cadenas. Sin embargo, hay comportamientos diferenciales y este ranking lo que muestra es el diferencial de compromiso por parte de cada una de las cadenas en materia de cumplimiento. Tenemos algunas con tasas de cumplimiento muy elevadas en general y en muchas sucursales realmente excelente cumplimiento en materia de abastecimiento. Eso tiene que ver justamente con el compromiso de muchos de estos supermercados con la política y de los proveedores, porque cuando uno habla de incumplimiento, no solo es responsabilidad del supermercado, sino que también el proveedor puede tener responsabilidad al no abastecer, al no entregar. Entonces acá estamos poniendo por cadena, pero también detrás de esto está un potencial incumplimiento de alguno de los proveedores que también amerita sanción. Y en materia de... Acá la segunda aclaración que quería hacer es que debido a que se trata de diferentes formatos, no todos los formatos de supermercado que están en esta lista tienen posibilidad de cumplir con los 194 productos. Desde la semana pasada, los formatos de comercialización de más proximidad o más pequeños tienen una lista más acotada porque no trabajan los 194 productos. Es decir, típicamente Supermercado Día o Carrefour Express no tienen carne, no tienen frutas y verduras, que son parte del acuerdo, y algunos de los productos que también están en la canasta no están. Entonces, al momento de hacer los relevamientos y al momento de también, a partir de esta semana, de informar a los consumidores sobre cuáles productos pueden encontrar en estas cadenas, la canasta es más acotada. Pero más allá de eso, este ranking igual refleja, teniendo en cuenta esa salvedad, cómo está cumpliendo cada uno. ¿Sí? Y en materia de señalización, bueno, acá tenemos también el comportamiento de cada cadena, donde hay una correspondencia bastante cercana entre cumplimiento de abastecimiento y cumplimiento de señalización. Es decir, los compromisos de las cadenas quedan claros acá. Esto no quiere decir que no haya en cada cadena sucursales con pésimo cumplimiento y otras con excelente, pero en promedio esto es lo que nos dan nuestros relevamientos. Llegado a este punto, y luego de que las 3 primeras semanas del acuerdo involucraron una puesta a punto del sistema, lo que empezamos a hacer desde la Secretaría de Comercio es aplicar la ley y empezar a labrar las actas de infracción correspondientes por el incumplimiento de los compromisos. El marco normativo por el cual la Secretaría de Comercio aplica las sanciones remite a 2 tipos de legislaciones. Por un lado, la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y por otro lado, la Ley 22802 de Lealtad Comercial. Todo lo que tiene que ver con incumplimiento de oferta, es decir, que problema de abastecimiento o que el producto no está en góndola, se enmarca dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, una ley que permite aplicar multas de 100 a 5 millones de pesos en función de la gravedad del incumplimiento, y todo lo que tiene que ver con incorrecta señalización o con falta en cuanto a que el precio cumpla con lo acordado, se enmarca en la Ley de Lealtad Comercial. También cuando hay un problema con el precio respecto al acordado, también involucra defensa del consumidor. Entonces, estas 2 leyes, lealtad comercial tiene multas estipuladas de 100 a 500 mil pesos, también según la gravedad de la infracción. Son las herramientas que cuenta la Secretaría de Comercio para penalizar cualquier desvío, cualquier infracción respecto al marco de cumplimiento. Si en ambos casos el procedimiento es similar, se labra el acta de infracción, se chequea que esté bien labrada, se notifica a la empresa de supermercado en la cual se encontró el incumplimiento,
la empresa tiene, en el caso de defensa del consumidor, 5 días y en el caso de lealtad comercial 10 días para hacer un descargo. Ese descargo es analizado por la Secretaría de Comercio, sobre todo teniendo en cuenta si los planteos que presenta el supermercado son razonables, si había una alerta temprana respecto a esta infracción, es decir, si ya había alertado que iba a haber algún problema de abastecimiento, y en caso de considerarse que los justificativos no son razonables, se notifica una sanción, en este caso una multa. Hasta el momento tenemos labradas 141 actas de infracción desde el 27 de enero que se reparte en las diferentes cadenas de supermercados. Tengan en cuenta que el acta de infracción no siempre termina primero en una multa y segundo en una multa de supermercado, porque si la culpa es del proveedor, entonces la infracción se le aplica al proveedor y no al supermercado. Pero esto es, como el acta formalmente se labra en el supermercado, después cuando se hace todo el análisis de la infracción, puede recaer en última instancia en el supermercado o puede recaer en la empresa proveedora. Y hoy estamos en condiciones de anunciar las primeras sanciones referidas a las primeras 8 actas que cumplieron con todos los pasos procesales correspondientes. Es decir, que ya está en instancia donde hoy fueron notificados los supermercados por las primeras 8 actas que fueron labradas y que involucra una multa al supermercado Día de 606.000 pesos por 20 faltantes. Todas las multas estas tienen que ver con defensa del consumidor porque tiene unos plazos más cortos para avanzar en el proceso administrativo. Walmart, 604.000 pesos por 20 faltantes. Coto, 240.000 por 8 faltantes. Chango Más, 193.000 pesos por 6 faltantes. Bea, 482.000 pesos por 19 faltantes. Y Carrefour, 1.316.000 pesos por 46 faltantes. El monto monetario aplicado de multa tiene que ver con el tipo de desabastecimiento que existe, es decir, la penalidad por desabastecer productos más representativos o que pesan más en la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos llevan una multa monetaria mayor que otros que no pesan tanto en el consumo popular. Entonces, la multa corresponde al tipo de faltante y a la cantidad de faltante. Estas son las 8 primeras actas. Hagan cuentas porque tenemos 141 hasta ahora labradas y todos los días en cada relevamiento aparecen nuevas infracciones. Con lo cual, me parece que no es el objetivo, por supuesto, de la política aplicar sanciones, sino cumplir con 194 productos a precios acordados, precios cuidados, para que los consumidores dispongan de una canasta de referencia para tomar decisiones de consumo, pero desde ya que en la medida en que se produzcan desvíos y no se cumpla con lo acordado, la Secretaría de Comercio va a seguir implementando la ley, es decir, va a seguir cumpliendo con su rol, que es aplicar la legislación. Entonces, a partir de este momento, todas las semanas vamos a comunicar los rankings de incumplimiento según nuestros relevamientos y desde ya también vamos a notificar a todos los participantes del acuerdo respecto a los desvíos y las sanciones correspondientes. Un último punto, porque la presidenta en su discurso de esta semana mencionó, tanto la ley de defensa del consumidor como la lealtad comercial, cuando se notifica la sanción, tienen la posibilidad de una instancia de apelación ante la justicia contenciosa administrativa, donde la empresa sancionada puede presentar un recurso. Esa presentación del recurso tiene automáticamente un efecto suspensivo respecto a la multa. Quiere decir que hasta que la justicia no se expida, la empresa no tiene que pagar la multa. Ayer el senador Aníbal Fernández presentó en línea con lo que es la visión de la presidenta respecto a cómo tiene que trabajarse en la justicia este tipo de cuestiones, un proyecto de ley para que el efecto suspensivo de la multa se anule y en realidad quien es multado, quien es sancionado, abone la multa correspondiente y en caso de que la justicia disponga que la multa no se justifica o que la multa no corresponde que se aplique, se le hace la devolución correspondiente. Es decir, no se invierte la causa de la prueba, es decir, no es culpable antes de demostrar su culpabilidad, pero sí paga y en caso de que no tenga correspondiente sanción, se devuelve. Entonces, eso es
lo que me parece está en discusión también para poder cumplir con los objetivos del programa. Muchas gracias. Sí, el señor secretario, por favor. Soy Marcela Pagano del diario Clarín. Quería consultarle cuál va a ser la política que el gobierno va a emplear para aquellos productos que no están bajo el acuerdo de precios cuidados. Y si el señor ministro me lo permite, una pregunta para él en relación a la presentación de ayer. ¿Cuál es la ponderación exacta que va a tener los productos que estén bajo este acuerdo en el nuevo índice de precios? Respecto a los productos de consumo masivo que se consumen habitualmente en supermercados o en comercios minoristas que no son parte del programa de precios cuidados, creo que hemos sido bastante enfáticos respecto a lo que esperamos del resto de los precios. En primer lugar, al tener una canasta de referencia de 194 productos muy representativos, entendemos que estamos teniendo una canasta de referencia para miles de productos, porque en la medida en que estos productos estén disponibles al precio acordado, le brinda señales a todo el resto de los precios para que un consumidor pueda tomar decisiones, y si no convalida precios desproporcionados de alternativas de consumo a las que son de precios cuidados, entonces el mercado debería ajustar automáticamente. Es decir, tenemos la galletita que pusimos ahí. Si otra marca de galletita, en vez de estar a 4.40, está a 10 pesos, ningún consumidor racional que considere más o menos sustituta una galletita con la otra, paga 10 lo que sale 4.40. Porque pagar 10 lo que sale 4.40 implica un acto de consumo irresponsable que ninguno de los argentinos tiene. Entonces, o ajusta a 4.40, a 5, a lo que sea, que uno esté dispuesto a pagar de más por otra variedad, o cuál es la lógica económica automática. Empieza a desaparecer la galletita de 4.40. Porque ningún consumidor va a pagar 10 lo que sale 4.40. Entonces, eso, y esto lo venimos discutiendo con las empresas y con los supermercados, es causal de incumplimiento del acuerdo de precios, porque estás desabasteciendo a propósito el producto de precios cuidados con una estructura de precios relativos que termina generando un desabastecimiento. Entonces, o lo ajusta el mercado o lo ajusta el Estado con discusión con los actores mediante una estructura de precios relativos consistente con lo que los mismos supermercados y las mismas empresas dicen que son precios razonables. Porque partamos de la base que el 4.40 para esa galletita es un precio razonable, reconocido por la empresa y por el supermercado. Entonces no puede haber irracionalidad. Eso respecto a los precios relacionados con la canasta. Respecto al resto de los precios, también el ministro lo viene marcando bastante enfáticamente en las últimas semanas. Luego lo que fue cierta conducta especulativa que fue detectada y donde reaccionamos muy rápidamente, comenzamos a juntarnos individual y sectorialmente con diferentes empresas para, en los casos donde haya habido movimiento de precios no justificados, se retrotraigan y se paute un sendero de variación de precios razonable en función de los costos y en función de una rentabilidad que no sea extraordinaria ni excesiva. Entonces, la política de precios de la Secretaría de Comercio es análisis y monitoreo permanente de todos los precios. Con precios cuidados tenemos referencias, no solo en supermercado, también canasta escolar, también construcción, y de esa forma estamos cubriendo, entiendo, el grueso de los precios de la economía. Entonces, la política de monitoreo permanente, de análisis de costos y de discusión con los diferentes eslabones de las cadenas de valor es la política de precios del gobierno. Bien. Ayer nos extendimos junto con los técnicos del INDEC en la explicación de la elaboración del índice IPC-NU, diciendo que su origen es el censo de 2010, después la encuesta nacional de gastos de los hogares y un cronograma que quedó publicado ayer de selección de los comercios de las 520 variedades, porque son 520 variedades que entran dentro del IPC, que incluye, por supuesto, que alimentos y bebidas, pero también todos los rubros que hacen una canasta representativa de consumo, tal como se ha explicado. Tanto la selección de la canasta como la selección de los locales y de los lugares donde se toma la muestra fue previa a la existencia y a la preparación del programa
precios cuidados y no se ha modificado, de forma tal que aunque no dispongo, por si había algún dejo de suspicacia en la medida, en la pregunta, quiero decir, si se pretendía que la medición iba a apuntar específicamente a estos precios, no, la muestra no ha cambiado de locales, de localidades ni de productos. Por lo tanto, el programa Precios Cuidados, al ser posterior, no ha tenido influencia sobre la medición del índice que se viene realizando antes en carácter de piloto. Ignoro exactamente cuál es la proporción, no he hecho el cálculo de qué cantidad de los 520 productos pertenece a precios cuidados, pero simplemente por una cuestión de magnitud son 194 variedades, 520 productos, y por otro lado habría que ver la superposición, trataré de hacerlo, aunque está sujeto a secreto estadístico, tal vez puedo conseguir una ponderación, pero no se publica, el INDEC no publica cada una de las marcas ni de los productos que observa y que monitorea, simplemente para no generar conductas especulativas o modificatorias de parte de quienes fijan los precios. Sí, buenas tardes a los dos. Carlos Arvía de Infobae. La primera es para Augusto Costa. Voy a hacer dos preguntas muy cortas. Una tiene que ver con precios cuidados, la segunda es para el ministro, con precios no cuidados. La de precios cuidados, si en función de lo que usted dijo, secretario, cree que esto va a incidir en el cálculo de la inflación de febrero, el cumplimiento de alguna manera de estos acuerdos, va a hacer de alguna manera que la inflación del mes de febrero baje con respecto a lo que dio enero. Sí. Y la última para usted tiene que ver con un precio no cuidado, que es la tasa de interés. No sé si están al tanto, pero hoy los bancos están cobrando por préstamos personales tasas que van del 80 al 120% anual. Sobre la primera, la verdad es que tal como mencionó el secretario Costa, la evolución de el cumplimiento y la instrumentación del programa Precios Cuidados continúa en curso. Efectivamente, en la última semana se han incorporado cadenas del interior. Hoy nuestro índice de precios es de alcance nacional, aunque urbano, pero en el caso de los supermercados y tanto de las cadenas como los regionales son urbanas. Por lo tanto, la pregunta sobre la evolución, el impacto en el índice de febrero tendrá que ver con aquellos supermercados que bajaron los precios por aplicar precios cuidados. En los demás tendría que estar constante, tanto en enero como en febrero, pero el alcance cada vez mayor del programa puede afectar efectivamente en la parte de alimentos y bebidas, sobre todo, aunque hay perfumería, librería que también hacen a la canasta general. Una cuestión que no lo aclaré, que el cumplimiento en materia de precios del acuerdo es de 99,5%. Es decir, que todos los productos de la canasta están en los supermercados cuando están al precio acordado. Con lo cual ahí, como además involucró una reducción de precios, ahí tenemos, o sea, no lo aclaré en la presentación, pero es importante aclararlo. En segundo lugar, en lo que respecta a la tasa de interés, su impacto sobre los precios y diferentes variables. Por supuesto que la tasa de interés es involucra toda la evolución del sistema financiero. Hoy estamos presenciando la discusión mundial sobre el valor de la tasa de interés en Europa, en Estados Unidos, en los países emergentes, porque sabrán ustedes que en buena parte de la región hubo un corrimiento en la tasa de interés producto del cambio de las condiciones de liquidez mundial por decisiones de la política monetaria norteamericana. Todo esto tiene impacto en los hogares, tiene impacto en las empresas, tiene impacto en variables financieras, en la entrada y salida de capitales, en las decisiones de cartera de inversores sofisticados y no sofisticados. Por lo tanto, la verdad es que en materia de tasas de interés nosotros hemos tenido una política muy fuerte, la tarjeta argenta de ANSES, por ejemplo, que vino a suplir ese abuso tremendo, llamaría usura, en el caso de quienes desmesuradamente cobraban tasa de interés a los sectores más desfavorecidos, que en su necesidad
tomaban crédito, a veces eran mutuales, ¿no? Que bajo la máscara de una mutual había un negocio financiero usurario. Y en lo que respecta a la banca comercial, vemos una gran dispersión de tasas de interés dependiendo el tipo de agente que toma el crédito, dependiendo del producto, dependiendo su tasa de cumplimiento, dependiendo de una serie de factores. En esa variación muy grande de la tasa de interés, que está sometida, por supuesto, que a diferentes también variables, no es un precio común. Cuando decía usted precios no cuidados, que me parece también tendencioso, porque podríamos hablar de que todos los precios de la economía mundial que no entran dentro, por ejemplo, de los autos en Brasil, es un no cuidado. Me parece tendencioso y además desacertado, porque la verdad que se llame precios cuidados se refiere a que hay una canasta que representa el 66% del consumo de determinados sectores y que apunta a eso con primeras, segundas marcas y 194 variedades, se llaman precios cuidados no porque a alguien del gobierno no le interesen los demás precios, sino simplemente porque es el nombre que le hemos puesto a un subconjunto de todos los precios de la economía en determinados comercios. Entonces, en ese sentido, y además casi podría hacer más reflexiones sobre la idea de que la tasa de interés es un precio, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que quiero decir es que si existen abusos en el mercado financiero con las tasas de interés que cobran, hay atribuciones que gracias a la última carta orgánica del Banco Central, tiene el Banco Central de seguimiento y control de las tasas de interés, con ciertos límites porque es un mercado muy desregulado. En general el sector financiero ha quedado con una ley de entidades financieras que viene del 77, ¿no? Entonces es un sector mayormente desregulado que ahora con las nuevas atribuciones del Banco Central hay algunos instrumentos para trabajar los abusos en el terreno de la tasa de interés y sin duda que se va a hacer, pero no deja de ser uno de los tantos factores que afectan a la economía argentina y que, hay tasa de interés para mayoristas, minoristas, consumidores con tarjeta, sin tarjeta, crédito que toman, crédito que le dan las propias casas de venta, que tienen también instrumentos de crédito, fideicomisos en caso de electrodomésticos, así que hay una variedad. Si usted tiene una denuncia particular de una tasa de interés del 80%, me interesa conocer quién es el agente. ¿Quién es? Está bien. Bueno. Pero tomo su palabra que debe ser un hecho cierto. Bueno, no, pero si es una denuncia, tomamos denuncias. Más que el 0, esto no son precios del programa, así que no llame al 0800, pero si me quiere alcanzar un papelito con el caso de la denuncia, no, tampoco somos autoridad de aplicación. Pero bueno, está saldado, entiendo que me va a pasar después el caso y lo veremos. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Tomás Luquín, de Página 12. Quería saber si había existido algún avance o en qué etapa se encontraban las investigaciones o multas y sanciones a las empresas Frávega, Musimundo y Garbarino y la empresa Arcor, y si de estas sanciones había también involucrados proveedores y en qué etapa se encuentran las negociaciones o análisis sobre el precio de la carne. Muchas gracias. Respecto a, no sé qué sanciones a las cadenas esas porque no están en el marco de precios cuidados. Investigación. Sí, por no presentación de precio, no exhibición, sí, se están haciendo todas las etapas procesales correspondientes, todavía no tengo referencias de la situación o que haya próxima sanción, pero sí, se está cumpliendo con lo que es el paso de la ley, tanto en cuando hubo falta de presentación de precio de producto en las cadenas de electrodomésticos y también con la empresa Arcor estamos avanzando en el proceso de investigación. Sí. Yo hago un breve comentario con respecto a esto, porque el caso de electrodomésticos, hay en vigencia un acuerdo, si bien no firmado y no en el marco de precios cuidados, como hubo denuncias muy fuertes de abuso con los precios y desabastecimiento, sobre todo los días posteriores al 21 de enero por los cambios en el tipo de cambio oficial, si bien venían diciendo y había denuncias previas por el hecho que decían que los precios estaban marcados según los mercados ilegales,
cambiarios. Entonces estaba investigando, cosa rara, por lo menos a mí me dejó perplejo, que como el dólar ilegal estaba a 13, habían subido todos los precios, pero después cuando el oficial se movió a 8, muy por debajo, también tenían que subir los precios. Bueno, toda esa distorsión y esa verdadera mare magnum de opiniones y de generación de un clima. Bueno, sí, efectivamente se encontró en un diálogo en el que también participamos con la Secretaría de Comercio, con las cadenas y con sus proveedores, que había habido aumentos excesivos. Entonces, sobre la base de ese acuerdo, se hablaban de aumento de 20, 30% durante unos días. Y muy rápidamente esto se revirtió. Me acuerdo también que algunos diarios pusieron en la tapa que no había electrodomésticos o que habían aumentado 20, y después omitieron poner en la tapa cuando esas mismas cadenas pasaron de 20 a un acuerdo que fijó como techo el 7,5. No que todos los productos iban a aumentar 7,5, pero en atención a los componentes importados de algunos de esos productos, ese 20 volvió a 7,5. También fue tapa que la empresa Shell subió un 12%, no fue tapa que acordó reducirlo a 6%, fue tapa que había problemas con algunos productos metálicos o de plástico, no fue tapa que volvieron a bajar. Así que estamos presenciando, creo yo, una campaña, verdadera campaña, para crear un clima de que las cosas suben, pero no bajan. Como yo tengo certeza de que esto no es así, lo he visto, lo hemos experimentado, lo he presentado en esta sala con los representantes de esas mismas empresas que hicieron el compromiso, y estamos recibiendo la información de que eso se ha cumplido perfectamente. Entonces, pediría, por decirlo así, no justicia, pero por lo menos simetría, porque los precios se mueven para arriba y también para abajo. Entonces, no es una buena noticia cuando los precios suben, no los fija el gobierno, y cuando bajan, por acción del gobierno, pero quiero decir no compulsiva, porque no hemos obligado a nadie, sino por coordinación de expectativas, por clarificación de determinados horizontes y escenarios, y en base de un mutuo diálogo se ha llegado a estos acuerdos. También el que aparece en tapa o en página 1, después aparece en página 34 en un recuadrito chiquito, y uno dice, ¿no habrá intencionalidad en esto? ¿No habrá un poquito de mala fe? ¿No habrá un poquito de injusticia? ¿Y no se estará queriendo hacer creer a la gente que está bárbaro que los precios suben y que nunca bajan, y que la culpa es exclusivamente de alguien que no tiene una máquina de remarcación, que es el gobierno nacional? Y me parece que el programa Precios Cuidados está teniendo un impacto también cultural, en términos de comprender que puede ser que haya algunos factores que hagan mover los precios, pero también que hay veces que cuando no se controla, no se sigue, o simplemente se es pasivo ante determinados abusos, las cosas pasan, y aquellos medios que tienen la obligación, diría yo, por lo menos el compromiso de informar, a esos aumentos de medidos los valoran positivamente. Nunca dicen, puede ser la empresa que se haya equivocado, nunca lo dicen, nunca lo dicen. Incluso cuando vuelve atrás no lo dicen. Siempre la culpa es del gobierno. Y creo que eso es erróneo y que tenemos que trabajar todos, porque si no hay mala intención, creo que todo el mundo lo va a entender, y creo que los propios comerciantes, productores también lo van a entender, y tal como lo han hecho voluntariamente van a participar de estos acuerdos, porque es para el bien de todos, porque no es el problema exclusivamente que le vaya mal al gobierno, sino que le vaya mal a los argentinos, incluso a los propios periodistas que a veces escriben eso, que cuando sube el precio no es buena noticia, y tal vez habría que preguntar por qué ocurrió, indagar un poco más, investigar un poco más. Eso ayudaría también a esclarecer cuáles son las verdaderas causas y cuáles son los verdaderos formadores de los precios de la economía. Entonces, bueno, les agradecemos mucho, muchísimas gracias por venir.